A pesar de las circunstancias que viene viviendo el departamento de Santa Cruz y el país, temas bloqueos y afectaciones directas al sector agroproductivo, tenemos el agrado de conversar con el señor Demetrio Pérez, expresidente de una institución reconocida a nivel nacional como es ANAPO, y el análisis profundo tomando en cuenta la afectación que sufre el país, la economía, el sector agroproductivo y las personas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, un gusto. La verdad que estos bloqueos de diferentes naturalezas que se generan por diferentes demandas, es decir, y la no atención oportuna a las demandas de las partes involucradas, obviamente afecta a todos los sectores, es decir, porque no nos olvidemos que somos un departamento agroproductivo que generamos el 70% de los alimentos y a la vez tenemos que, es decir, reactivar la economía, es decir, que nos ha venido golpeando las pandemias y otros factores y ahora nos tenemos que topar con los bloqueos que han durado ya 11 días, y se nos vienen otros bloqueos y eso obviamente no ayuda, desmotiva y a la vez va en un corto plazo va a generar, es decir, o elevar los niveles de costo de los alimentos, es decir, como ya se están generando en estos momentos, porque se encarece, porque no se ha podido atender, es decir, a donde hay que transformar de los alimentos a carne, es decir, ¿no? Entonces, y muchos seguros están cerrando por su costo de producción y eso obviamente va generando a la vez una especulación en el mercado. Y eso, ¿quién lo paga? Lo paga la peor parte, la familia pobre, que no le alcanza o que gana día a día y que en estos 11 días no han podido ni siquiera ganar el día a día. Me imagino han debido sufrir demasiado y siguen sufriendo porque reactivarse de la noche a la mañana no es sencillo, ¿no? Peor para el que no tiene, o sea, el efecto ha sido para toda la cadena, pero quien lleva son la gente más humilde, quien el que paga los platos rotos de aquella gente que muchas veces no entienden o no tienen la capacidad de solucionar y la capacidad de no atender oportunamente para que estos problemas no se generen y que no sea algo, una costumbre, ¿no? Y eso es un tema que demandamos, es decir, a todos nuestros gobernantes para que atiendan, es decir, y no tengamos este tipo de problemas, porque al final perdemos todo, es decir, cuando en realidad nuestro departamento o el país deberíamos estar más bien exportando alimentos, generando más trabajo, generando más empleo, y reactivando la economía de tal manera que nuestra economía pues no esté afectada cuando nos llegue una crisis como la que está llegando y esperemos que no nos afecte la naturaleza más, porque con eso más estamos, es decir, mucho más peor golpeados, porque con la naturaleza no tenemos a quién quejarnos. El tema es que la mano del hombre también está despiadadamente, es decir, deforestando o no está entendiendo las cosas donde hay que cuidar, ¿no? Tal vez faltan algún tipo de reglamentación, sanciones para este tipo de afectaciones, tomando en cuenta que si bien se ven pugnas, tal vez decir ha sido el oficialismo, oposición, entre otros, pero estas pugnas a falta de conciencia afectan al tema de la zafra cañera. En este momento han habido manifiestos por parte de ADA, CAO, Confeagro, y esto deja mucho que pensar a la afectación a la economía y al sector agrícola. No, sin duda. El primer efecto que hemos tenido fue del combustible, que en época de entrando a la cosecha, la zafra cañera escasea, pese a que los compromisos han sido dados y comprometidos a atender, no han sido atendidos, no han sido, es decir, y llegamos después con los otros problemas que ya hoy lo estamos viviendo, es decir, ¿no? Entonces, y lo vamos a vivir seguramente. Entonces, y ahí viene mucho, es decir, se cuartan los nexos en el tema de las exportaciones, porque conseguir mercado tampoco es sencillo, no es como cuando yo decía ir a las ramadas o al abasto, consigues un comprador inmediatamente, aunque bajo, no. Hay compromisos internacionales, que hay que pagar multas, que hay que pagar sanciones, las barcazas no son los que están esperando pues, que pase el bloqueo y yo salgo, es decir, entonces son temas que hay que tomar en cuenta y nuestras autoridades, principalmente las pulsetas, quien tiene más fuerza, quieren tener la razón y yo creo que no es la razón. Lo que tiene que primar a veces son los informes técnicos científicos, más allá de quien esté a cargo del gobierno o de la gobernación o como gobernado. Y los sectores sociales tienen que entender de que no todo prima porque la demanda debe ser así, sino debe primar la razón
y los informes técnicos para que a futuro no seamos afectados, es decir, y no tengamos que pasar lo que pasa a Europa en este momento o lo que está pasando a Asia en este momento por exceso de lluvia y Europa por exceso de calor y sequía, aunque ya en Sudamérica se ha manifestado en Uruguay, y no tratar de llegar a esos extremos, porque estamos, yo creo, oportunamente para cuidar y que nuestras demandas sí sean atendidas, pero sean por una razón justificada, técnica y científica, y por profesionales imparciales, que no sean políticos, ¿no? Porque eso de imparcialidad nos va a dar, es decir, a la larga un cuidado, y que al final los seres que estamos hoy en día a cargo de responsabilidad y nuestros herederos, que son nuestros hijos, bisnietos, puedan también vivir y disfrutar de esta naturaleza que es tan bonito, es decir, disfrutar y trabajar a la vez y que no falte nada en la mesa, ¿no? Lo último, por favor, a falta tal vez de la predisposición de diálogo de los diferentes tipos de autoridades y organizaciones sociales, ¿se puede prever tal vez una afectación ya en esta parte final del año e inicio de la campaña de alta producción agrícola de verano por el tema económico, afectación por bloqueo, entre otros? Yo creo que es un tema de planificación. Toda institución y toda autoridad responsable no le queda otra que planificar para evitar, es decir, los problemas mayores hacia el futuro, porque las demandas o las necesidades siempre van a estar sobre la mesa, y el tema que tiene que ser atendido y las respuestas tienen que ser oportunos, y de tal manera que la población o los sectores, o el sector productivo o el agroproductivo, no tengamos los inconvenientes que estamos teniendo hasta ahora, y nuestra producción, es decir, los excedentes sean llevados al exterior, a los mercados que corresponden, y como país podamos cumplir nuestros compromisos y hacer de tal manera que ser un país serio y responsable, porque al final nuestro departamento o Bolivia puede producir, tenemos toda la capacidad, tenemos todas las oportunidades, es cuestión de aplicación, la parte técnica, la parte financiera que la ayuda, y la parte del gobierno, lo que tendría que ir a buscar mercado, pero la atención debe ser, es decir, de manera global, es decir, para todo, para que de manera conjunta salgamos, independientemente del gobierno que esté, porque nuestras necesidades no van a cambiar, es decir, quien venga o quien esté el gobierno, ya sea nacional o departamental o municipal, y los municipios tienen una responsabilidad muy local, y también se están olvidando los municipios sus responsabilidades, que tienen que ser peor los municipios llamados municipios productivos.